todos y todas aquí presentes. Daremos comienzo entonces a la presentación del libro Liminar, del autor Franco Ibáñez Zúmmel, quien se encuentra a mis espaldas, y también a la presentación del libro Los Niños del 73, con sus autoras Paola Passig y Jimena Seardi. Presentan Leonardo Ojeda y Miriam Leiva. Recibimos a nuestros expositores y expositoras con un gran aplauso, por favor. Sin más que agregar, les dejo con ellos y ellas para que nos deleiten con esta presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a mí me tocó hacer esta tarde un poco el MC en concepto del hip hop, así el maestro de ceremonia o el presentador, ¿cierto? Para que después Franco Ibáñez nos lea sus poemas o haga una performance tipo beatbot, creo yo. Así que eso, en realidad es complejo, difícil resumir en un par de líneas, un par de párrafos la historia de Franco Ibáñez, porque habla un poco también de una historia que surgió en Temuco, cuando él estudiaba español, en los años de los 80. Ya es difícil hablar de la literatura, yo diría nacional, porque siempre es algo que está centralizado en Santiago. Entonces, con suerte llega a esta concepción la historia de la literatura en los 80. Entonces, imagínense la historia que está más allá de Concepción, más allá al sur. Y bueno, hice una pequeña presentación de Franco Ibáñez Zúmmel, quien nació en 1960 en la ciudad de Temuco, al sur de nuestro país. Académicamente, este autor parte de la generación del 87, o también menos formalmente parte de la generación NN, y específicamente de la generación NN del sur, de Concepción, como ya lo señalé. Ingresa en 1974 al Instituto de Literatura de Concepción. Bueno, quienes no sepan que el Instituto de Literatura de Concepción es el Enrique Molina Garmendia, ya con una conciencia social muy formada, regresando a su ciudad natal e ingresando a la carrera de castellano del Departamento de Lengua y Literatura de la UFRO o de la Universidad de la Frontera. Allí, junto a quienes con el tiempo conformaría el núcleo NN Sur, quienes serían Víctor Hugo Díaz, Hurón Magma, Marta Manríquez, Luis Rifo, y otros que consolidarían una forma discursiva disímil. Sin embargo, con una proyección que al día de hoy los convierte en una voz muy discreta por elección. Como muchos de ellos señalan, había que sobrevivir para escribir en aquellos tiempos, como un ejercicio de resistencia y de resiliencia. Esta generación comienza a experimentar con la escritura en su mayoría desde la adolescencia, sometido a un contexto de guerra totalitaria. Encontramos en aquellas voces una lírica revolucionaria, rebelde, contestataria, panfletaria inclusive, reflejo de la época que les tocó vivir entre 1974 hasta más allá de los 80. Sin embargo, por otra parte, encontramos voces como la de este autor, que evolucionaron mucho más allá del contexto, anticipándose no solo a describir y dar cuenta de una capa muy profunda que puede ser considerada más trascendente que el discurso aceptable, pero primario de lo político. Acá voy a citar a Luis Rifo, en el prólogo de su libro Sobre Vidas, indica que estamos ante una poesía política, en el mejor sentido de la palabra, porque no solo rescata el ambiente paranoico y hostil de la década de los 80, sino que se proyecta casi proféticamente sobre el espíritu de la época que vendrá en los años siguientes. Esto gracias a la manera intuitiva o de amparo, de protección o de defensa con que atrapa los hechos y sentimientos predominantes. Basta citar el poema Luego de las 10,
para entender la actitud amnésica e indiferente que prevalece hasta ahora. En sus libros Rojo, Negro y Adiós a las armas, Los amores de Beretta, vemos desde su mirada evolutiva acerca del sistema represivo político ideológico a un sistema útil que trasciende mucho más lo político, es decir, se desplaza desde una perspectiva primaria, poco a poco a una perspectiva más profunda en que el discurso cambia hacia una acción de develar un sistema que incluye la capa ideológica y convierte la realidad en un monstruo con muchos tentáculos, en que lo político es solo uno de ellos. Ahí acuña el término, que a mí me gusta mucho, dominado por los rizos panóptico o post-capitalista también le agregamos ahí, ¿cierto? O tú le agregaste, que es como un concepto que se enlaza como una especie de, con la época más tecnológica, como un sistema nervioso que va mermando las capas y que finalmente nos termina controlando como el Gran Hermano de Orwell 1984. Entre Sobrevidas y Vía Férrea manifiesta ya la comprensión del sistema como una máquina, con aquellos mismos tentáculos, pero más oscuros. Los temas que cruzan su obra hasta ese momento son del amor, el ciudadano como zombi, el sistema de dominación que el escritor, filósofo y profesor suicida Mark Fisher llama el realismo capitalista. En Liminar, definitivamente abandona el discurso ideológico de raíz desde sus formas más sutiles y su toma desconfiado de las propuestas de izquierda y de derecha, considerándolas lo mismo y que lo único que los puede identificar es el principio de la dualidad, con lo que queda al descubierto que el hombre, mientras más piensa que está libre, es cuando más encerrado se encuentra. Te dejo, Franco Ibáñez, con tu lectura. Gracias, hermano Leonardo Ojeda. Voy a comenzar a leer cronológicamente cada uno de los 70 poemas que les voy a leer, así es que vayan preparándose. De los primeros libros en adelante. Luego de las 10. Luego de las 10, ellos se descuelgan de los muros. Solo yo los veo reptar. Ya no informo de lo que ocurre, lo hice hasta por escrito. Sé que piensan que estoy loco, pero yo los veo. Llegan a las 10, en autos con vidrios polarizados. Sacan de las cajuelas bultos del tamaño de una persona. Al principio me amenazaban para que no mirara, después sonreían despectivos. Ahora hacen su vida normal. Ven la TV a las 21:30. A veces se escuchan gritos, pero solo yo los escucho. Chinatown. Todos los ríos del mundo conducen a Chinatown. Allí las bailarinas desnudas estiran las manos para recibir los billetes sudorosos, mientras con los ojos fijos en la muchedumbre buscan caminos que conduzcan a algún sitio lejos de acá. Nosotros solo nos sentamos a esperar a que algo pase, algo que nos saque de la espiral sin llegar al extremo de estirar las manos. Algo que provoque un punto de inflexión aún sabiendo que algún día, que algún maldito día lo haremos. Eso era del libro Sobrevidas. Vía Férrea, el libro. Un final infeliz. El favorito de Jorge Ojeda. Fracasamos, Smith, dice Anderson, mientras observa desolado el horizonte. Vuelve lentamente su rostro hacia mí y con los ojos vidriosos me repite, fracasamos. Siento deseos de llorar, pero me contengo. Quisiera decirle algo que no estoy de acuerdo, que no hemos perdido nada, que siempre hay una posibilidad. Sin embargo, las palabras no salen de la garganta, se quedan allí, en un lugar indescriptible. En el fondo, sé muy bien que por esta única vez posee la razón. Lo puedo ver. Fracasamos. Afuera suena un blues. Sé muy bien que es I Almost Lost My Mind, tocado por Joe Hunter, interpretado por Cole. La niebla es helada y la noche oscura. Al salir del bar, un golpe de aire fresco nos recuerda que una vez también fuimos vírgenes.
pero que estábamos en el infierno. La multitud nos arrastra con su suciedad, nos lleva donde no deseamos, pero hay que seguir. Fracasamos, that's all. Perdimos el alma en el camino, pero no la cabeza. Estuvimos a punto. Hubiésemos perdido la cabeza. Nos hubiésemos convertido en muchedumbre. Hubiésemos comulgado con el enemigo. Allí no fracasamos. Atardeceres en Mogadiscio. Faisá camina por el sendero con tinaja de leche sobre su cabeza y allí piensa en las cosas prosaicas de toda índole que pasan por su cerebro mientras cae la tarde sobre las dunas ardientes. Faisá escucha música. Faisá tiene su propia música. Un tema de Miriam Makeba suena en la radio con la pegajosa y tardía flojera de una tarde de septiembre de 1973, mes y hora locales. Todos sabemos lo que pasa de noche en ciertas casas en los suburbios de la ciudad. Hay títeres desarticulados y sangrantes que danzan para señores que hacen preguntas con gafas oscuras en subterráneos de esta mierda de ciudad. Hay caballeros con trajes oscuros que esperan respuestas, mientras Miriam Makeba canta el patapata, pero no en el Festival de Viña. Faisá mira al horizonte e imagina que nada es peor que su propia vida en esa tierra árida y de nadie. Nosotros sabemos que nada es peor que esperar la muerte inmóviles como títeres sin cabeza. Los amores de Beretta. Muy largo, corto. Búsqueda. Ahora que lo pienso, tal vez jamás exististe. Hice preguntas como un CNI. Espié ventanas, hice chequeos, golpeé de puertas de casas y departamentos que siempre estuvieron mudos y desiertos. A veces había en el aire un vestigio de vida, como si un instante antes te hubieses evaporado con tus colmillos de plástico, o un cigarrillo recién apagado, o un evanescente perfume a ser humano. Ahora que lo pienso, tal vez fuiste solo una sombra extradimensional, un hiperholograma sutil, ambiguamente sangrante y vacío, letal como estas horas. Ahora pasaremos a Liminar, que es el libro último escrito. Se los voy a dejar por ahí si alguien quiere llevárselo. Y vamos a leer ya lo último. Aquí ya no soy tan político, pero soy político, pero ya de otra manera, más suave. Me domesticó el sistema. Durante las noches en el desmadre de Sartre, vivimos whisky al seco y tibio escuchando a Cat Stevens. El único desafiante en ese instante, mientras procrastinábamos en las afueras de los bares de una ciudad antigua y borrosa. Yusuf frente al imperio. Las religiones engendraban más religiones y espejos de piedra para seguir dormidos. El poder ya estaba constituido, el resto solo eran corporaciones, y éstas a su vez daban origen a ese enorme poder rizopanóptico, al mapa del terreno. Los yuppies se tomaron el downtown en Manhattan, en Chile era Provi, en Conce siempre fue el barrio universitario, en Temuco la avenida Alemania. Pero una cosa fue cierta, no eran kids aún. A pesar de ello, todos fuimos a la guerra, unos en persona, otros a través de la TV. Los restantes tuvieron su propia guerra cuerpo a cuerpo. No era solo Stevens, ni Godfrey en el ring frente a Choso Sayo, ni Kat en el escenario con prohibición de mirar los escotes de la señora High que querían consumir mota escondida de sus maridos. Éramos todos iguales, frente a un televisor en blanco y negro, trasnochando para ver una escena porno en plena dictadura donde solo conseguíamos como máximo ver una teta. Perdónenme, por favor. La vida como el cuerpo es territorio de censura y siempre lo será. La vida como el cuerpo es territorio de poder y siempre lo será. La vida es un campo de ensayo del poder y siempre lo será. Soledad. Los ojos de Soledad son azules como el mar. Uno de ellos, en la parte inferior de la pupila, tiene una franja de otro color, indescriptible. Ese es el color de Soledad. Ella lleva una campana atada al pecho para hacerla sonar cada vez que puede para no gritar.
El penúltimo, chiquillos, para que no se aburran. Biggs, un cantante, un músico de jazz que toda su producción de jazz aparecía en las caricaturas de cuando éramos cabros chicos, con el ratón Mickey, el pato Donald, había un jazz bien rápido, ese era Biggs. Biggs murió solo una tarde luchando contra los monstruos, los que él mismo había creado en su mente. Eso también fue en Queens, New York City, la Gotham City de Franco Ibáñez. Soy el hablante lírico. Cuando la culpa y la soledad eran una misma cosa, aunque distintas si estaban lúcidos, e incluso puestas en algún laberinto, falsos positivos, Biggs arrastraba los pies y las heces y decía que debía describir a Dios en medio de este lodazal. Los comunes dejamos siempre la inocencia en una parrilla. Lo aprendimos desde 1973 y a secas con música de Elvis, como siempre. En sótanos de casas sin números aparentes, en calles cuyos nombres fueron borrados mientras todos veían la televisión, para no escuchar los gritos resultado de prácticas bestiales, tanto fuera de cada uno como dentro de cada uno, donde campeaban minotauros de 13 a 24, allí donde nunca se escucha nada porque todo ya se escuchó, excepto por la omnipresente, suave y lejana trompeta de Chet Baker. El último, ahora sí el último. Este poema se llama La verdad sobre el origen. Leo. A Satán lo sacaron entre 4 ángeles con fierros, mientras éste despotricaba en plena asamblea popular, siendo arrastrado con violencia hacia la puerta de salida. El exaltado gritaba que este era un mundo culiado, en un universo reculiado, y que aunque lo siguieran suavizando, el espacio que ocupaba a tal mundo en el universo era un espacio requete reculiado. Y eso no lo cambiaría una cáfila de maricones también culiados. Sic. Aunque lo sacaran de en medio. Eso fue todo, puro y simple. Lo sacaron de circulación ipso facto, por bocón y cochino, según ellos. Desde allí se dedicó durante mucho tiempo a sembrar la cizaña en donde pudo. A veces se le ve en los bares de la calle Prat, o donde el Rodrigo o el Casuni, orinando en las murallas y las calles indistintamente, haciendo equilibrio, pidiendo monedas para imprimir su último libro, en donde tira mierda con ventilador contra Dios y los hombres por igual. Muchas gracias, chiquillos. Ahora le doy el paso a mi amiga Paola y a mi amiga Miriam, que van a hacer su trabajo. Yo tengo que retirarme, pero dejaré unos libritos por ahí para quien quiera se los pueda llevar. Chao. Chao, chicos. Le damos gracias a Franco y un nuevo aplauso por su poesía intensa. Temas laborales lo están presionando. ¿Te dijo algo de que lo estaban presionando? Mira, vamos nosotros, bueno, yo soy Paola Pasic, soy periodista, soy una de las autoras del libro Los Niños del 73, fragmentos de una historia rota. Mi compañera no pudo venir hoy día porque se encuentra enferma. No puedo viajar a Concepción, pero bueno, voy a hacer la presentación yo y Miriam, que nos va a hacer también un poco la introducción. Les quiero contar que antes que nada, a mí me interesa que este texto, que tiene 21 relatos, de los cuales 2 escribí yo y 2 escribió Jimena, constituyen unidades que conforman un todo, que va en el proceso, digamos, de político que encabezó Salvador Allende. Todos teníamos entre 6 y 12 años en ese momento de la historia. Y para empezar, nos gusta, con un video que se hizo con algunos de los autores que cuentan un poco su experiencia y nos sitúa en la época, nos sitúa exactamente en el contexto de lo que significa este libro. Así que, si se puede transmitir el video. Yo creo que te tienes que...
Vivir el golpe de Estado en La Legua no es una anécdota, no es una historia que podamos contar, porque todas las historias que contamos siempre están cojas. Es memoria, es construcción de un sentido, de aquello que nos robaron, del futuro que nos quitaron. Es pensar en cada reporteo, en cada detalle que obtuvimos cuando salíamos a la calle a buscar noticias, que nunca más no era una frase, era un deber. Nunca más nadie en este país viviera lo que nosotros vivimos. En esa carta, mi madre le pedía a Frei acabar con la campaña del terror dirigida a los niños. En particular con la frase: niño, no temas. Tu madre y yo votaremos por ti. Votaremos por Frei. Mi madre reprobaba que se usara el miedo como argumento. Y como madre y profesora, le horrorizaba que la campaña apelara a los niños. ¿No cree que tocar a los niños es criminal? ¿No hay acaso en su campaña una persona que piense en el tremendo shock que recibirán miles de niños freístas cuando sepan del triunfo del doctor Allende? Preguntaba mi madre en la carta. El martes 12 de septiembre, en esa casa, una de las cosas que se hicieron a la rápida fue esconder esa cinta radial con la voz de mi madre leyendo la carta a Frei, grabación que había realizado en la radio en un programa de Laurita Allende. Mi familia estaba dividida políticamente, lo que no impedía que hubiera buenas relaciones entre la rama materna, que simpatizaba con la izquierda y el proyecto de la Unidad Popular. Tenía varios tíos que pertenecían al PC, y la rama paterna, que era por encima de todo alessandrista. De esas dos aguas bebí, lo que explica que en mi cabeza de niño convivieran sin miramiento canciones como El Venceremos o El Pueblo Unido y consignas anti-allendistas que combinaban al chicho a darse una vuelta en el aire. Esa mirada naif, ingenua, fue cambiando con el tiempo. Llegó el golpe, la dictadura arrastró su manto de muerte, y aunque yo crecí ajeno a ese horror, con el tiempo supe que mi familia no se había librado del todo. Hubo familiares perseguidos, a mi tío Floro lo torturaron, tuvo que partir al exilio, pero quien se llevó la peor parte fue una prima lejana de mi madre a quien yo no conocí. La tiraron desde un helicóptero al mar, muerta, quebrada, estrangulada. Aún así, ella siguió luchando y salió a flote para decir sin palabras que la vida puede triunfar ante la barbarie. Solo pasaban vehículos de emergencia o de los milicos. La avenida Razal también estaba vacía. Su pavimento de pronto se transformó a nuestros ojos en una amplia e impecable cancha empastada. Ese fue el segundo acto de resistencia. Jugar una pichanga en el Razal en medio del golpe militar y en pleno toque de queda. Partimos a cumplir un antiguo anhelo de pichangueros de calles estrechas. Iniciamos un rápido picado. Nada de solemne y sin ninguna regla, salvo tomarla con la mano. Y jugamos hasta que un ensordecedor traca, 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 nos congeló el aliento. Desde un helicóptero, un megáfono nos daba 30 segundos para entrar en nuestras casas. Sin respetar la legendaria regla del último gol gana, corrimos a escondernos cada uno a la suya. Pichanquero que arranca, gritó uno. Milicos culeados, añadió otro. Yo tenía 6 años para el golpe del 73 y dentro del contexto del dolor, de la desesperanza, de los miedos, mi mayor preocupación como niña era cuidar y proteger mi colección de cuentos de esta editorial. He logrado dimensionar la importancia de la creación de la editorial Quimintú como una de las grandes transformaciones de la época que permitió democratizar la cultura
y permitir el acceso al libro y a la lectura al pueblo. Pero lo que sí tengo muy vivo hasta hoy es el ejemplo, la fuerza, esa energía que me viene de esos hombres, de esos trabajadores, de esos dirigentes que decidieron tomarse la empresa en situaciones muy complicadas, en situaciones de vida o muerte, para defender lo que ellos consideraban muy propio, que era el gobierno popular del presidente Allende. Esa fuerza, esa energía que ya viene desde ese lejano día de septiembre del 73, sigue viva. Y es lo que trato de representar y es lo que trato de darles a entender a los niños, a los jóvenes que tengo cerca, que hay que luchar por lo que uno considera justo, hay que luchar por lo que uno considera que corresponde. Bueno, ese era el video con el que nosotros damos inicio generalmente a la presentación, porque nos sitúa en el contexto, en la historia, y son los relatos de algunos de los relatos o algunos de los autores de estos relatos, de los 21 relatos. Para seguir con esta dinámica, con esta como animus, me voy a presentar a Nicolás y a Fernanda, que van a tocar un tema de esa época, pero modernizado a la época actual. Con eso nos situamos desde el pasado al presente y iniciamos después nuestro viaje al libro. Nicolás y Fernanda. ¿Aló? Ahí sí. Aló, aló. Sí. Yo sí, por favor. Hola, bueno, agradecer la instancia, y esta es una canción de Quilapayún, se llama Retrato de Sandino con sombrero. Bueno, aquí va. ¿Suena? Taciturno y oscuro, como tallado en madera, como fundido en volcán. Era Sandino y que de lejos a veces se confundía con la quietud del Breñal. Cuentan que se educó en la intemperie y que a las bestias del monte copió su forma de andar. Ahí fue que ejercitó la mirada, la calma, la ligereza, la agilidad del jaguar. Allá va el general, un rayo de luz sobre el trigal. Allá va el general, como una estrella sobre el mar. Fresco como la greda reseca, como
estrella sobre el mar. Como una estrella sobre el mar. Como una estrella sobre el mar. Gracias a Nicolás y a Fernanda. Muchas gracias. Que nos sitúan acá. Bueno, aquí tuvimos imágenes y tenemos sonido, en música, cultura, que fue algo que nos acompañó mucho en la época digamos, entre el 70 y el 73. Así que bueno, eso, nos situamos en esa época. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Los niños del 73, fragmento de una historia rota, relatos de una generación marcada por la dictadura. Paola Pacin y Jimena Ciardi recopilaron 18 historias de infancia de niños que hoy son adultos, pero que todavía recuerdan el olor a pólvora, luego del bombardeo a la moneda, la incertidumbre de la época y al compañero presidente. Dormir en Chile y despertar en otro país es la descripción que mejor encaja al tratar de expresar en las palabras la realidad que enfrentaron niñas y adolescentes el 11 de septiembre de 1973. Así lo mencionaron las editoras del libro. Los libros del 73, fragmento de una historia rota, Paola Pacin y Jimena Ciardi, ambas periodistas nacionales con amplia trayectoria. Paola Pacin Villanueva es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile. Ha sido corresponsal del diario La Época, académica de la Universidad de Playa Ancha entre 2020 y 2021, editora de política durante 10 años en el Mercurio de Valparaíso, donde realizó una entrevista diaria durante 5 años y encargada de prensa del ex convencional académico y Premio Nacional de Humanidades Agustín Esquela, tanto en su campaña como en el ejercicio del cargo. Actualmente es directora de comunicaciones del Ministerio de Agricultura. Aún cuando Jimena Ciardi no asistió por estar enferma, debo leer su presentación. Jimena Ciardi Jacob es periodista y magíster en educación. Actualmente ejerce como docente en la Universidad de Playa Ancha. Aparte de su trabajo periodístico, en medios escritos ha sido autora de 8 libros en calidad de escritora fantasma, con una familia materna cuyos miembros militares en el PS y en el Partido Comunista y en el MIR, y un padre que participó en el equipo de estudios de la campaña de Alessandri en 1970, vivió los traumas y las contradicciones de muchos niños del 73. La deuda con la verdad y la justicia y la reparación de este país fragmentado sigue vigente, puesto que han transcurrido más de 49 años de democracia y impunidad para muchos de los responsables de los crímenes de la dictadura militar. La misma cantidad de años bajo una constitución escrita en medio de tortura, desapariciones y muertes. Los niños del 73, fragmento de una historia rota, es una recopilación de recuerdos. Al leer el libro y las historias de estos niños, ustedes van a recordar esa época y les va a traer esa memoria que ojalá nunca se pierda. Dejo con ustedes a Paola Pacin. Gracias, Miriam. Bueno, yo a mi presentación le puse el viaje, porque en realidad este libro nos ha sumido en un viaje muy especial, en un viaje inesperado. Este libro partió hace 3 años, partió en 2019, en pandemia, surgió la idea, y han sido estos últimos meses, desde que salió a la luz, que fue en septiembre del año pasado, han sido 5 meses súper intensos, llenos de sorpresas, como por ejemplo haber ganado el premio a la investigación, a la mejor investigación periodística en la revista, en la librería Que Leo de Forestal, y haber encabezado también durante octubre, noviembre y diciembre la lista de los libros más vendidos en esa misma librería. Además, me acabo de enterar, y por eso se lo digo con mucha emoción, que nos van a incluir dentro del Plan Nacional de la Lectura en una iniciativa que se llama Diálogos en Movimiento, del Ministerio de la Cultura. Entonces, es un libro que está tomando un vuelo que nosotros, por eso es que es inesperado, porque no pensábamos que iba a tener esta como resonancia, porque en realidad Franco hablaba de la generación NN, yo me considero que soy de la generación, la G80 que se llama, que fue la generación que de alguna manera luchó en la época para poder
la dictadura y que ha tenido un papel un poco difuso en la reestructuración de la democracia, pero ahí estamos y ahí todavía hay mucha gente que está trabajando por eso. Entonces, nunca nos imaginamos que este texto, que empezó como un juego, como una suerte de catarsis en plena pandemia, como un juego literario ideológico, diría yo, se iba a transformar en una catarsis de una generación, que es la G80, pero también de jóvenes que quieren saber cómo experimentaron sus padres este doloroso episodio de la historia del país, o porque también quieren saber ese lado B de la historia que no se conoce, porque estas vivencias no están en los libros de historia. Escribiendo y editando nos dimos cuenta de cómo nos afectó ese día para siempre. Por eso que hablo que fue una catarsis, porque para todos los que escribieron fue una manera de sacar sus sentimientos que tenían ahí, guardados respecto a ese día. Y como siempre suelo señalar, yo creo que lo que mejor define todo este proceso es que nos dormimos en un país y despertamos en otro. Teníamos entre 6 y 13, 12, 13 años y fue un momento duro. Así de brutal fue el 11 de septiembre para Chile y los chilenos y chilenas, pero también para los niños y niñas de esa época. No hubo anestesia, hubo incertidumbre, miedo en comunicación. Recuerden que era una época en que no había internet, en que solamente eran los medios de comunicación oficiales, las radios principalmente, que fueron todas silenciadas, y estábamos solamente funcionando a través de bandos militares. Fue como una película en color que se transformó en una película en blanco y negro. Como bien señala el filósofo alemán Walter Benjamin, que me gusta mucho, el pasado solo puede atraparse como una imagen. Y eso fue lo que hicimos en estos relatos. Atrapamos la imagen de ese día. En algunos casos, en otros casos fue el proceso previo, 2 o 3 meses antes, o otros 2 o 3 meses después. E incluso hay un texto que se sitúa en las protestas de los 80. Ya es un poco crecidito, pero en realidad también nos sitúa en una época que fue bastante inspiradora para lo que vino después. Las protestas, los cacerolazos, el comienzo del fin de la dictadura y luego la transición que tuvo su término real el 18 de octubre de 2018. Entonces, son relatos que se originan en una imagen en que las partes van configurando el todo, lo que les decía al principio. Y se puede leer desde el final, en medio o el principio, y la experiencia es la misma. Aunque sin ser soberbia, yo recomiendo el índice que sugieren las autoras. Yo y Jimena hicimos una selección de cómo va avanzando el texto. Yo creo que esa es una opción, también se puede, pero se puede leer desde el principio, desde el medio, del final, y la historia es la misma. Una interpretación dada por la mirada memoria que tuvimos, pero también por la mirada memoria que tenemos hoy, porque se trata de recuerdos mediatizados, texturados por los adultos que somos hoy día. Porque la realidad no es objetiva, nunca lo ha sido, y ese punto de vista desde el cual nos paramos cambia dependiendo de la cultura, costumbres, edad, ideología, sexo. Tampoco los recuerdos son objetivos, nunca lo han sido. Por eso estos relatos cambian según el ángulo desde el que se leen o se miran, si pensamos que son también imágenes. Pero como dice Gonzalo Rojas, cuando se pregunta qué se ama cuando se ama, yo me pregunto qué se recuerda cuando se recuerda. Una mixtura que puede ser tan real como imaginaria, o es una mezcla. Estos son relatos unidades que se estructuran en este todo que es la figura de Allende y su proceso político. La imagen relato que evocamos es la del Allende estadista, que nos dejó un legado regalo, la esperanza de que los procesos no se detienen, aún con la brutalidad de un golpe que nos hizo dormirnos en un país y despertar en otro, como lo hemos señalado. Ahí no hubo transición. Esa brutalidad fue nuestro proceso, nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra juventud. En esa lógica quizás más importante que lo que se dice es lo que se calla y no se dice. Lo no dicho debe ser el cigüeñal del lenguaje, nos advierte siempre Zurita. Bueno, en estos textos hay silencio que yo los invito a desentrañar, que son quizás más importantes que lo que se dice. Y para terminar, solo recordar otro comentario de Raúl Zurita sobre lo que es el recuerdo. Cada vez tengo más la sensación de que en realidad los recuerdos no son tales. Uno, creo que es imposible el olvido. Se habla tanto de la memoria como si fuera posible olvidar, pero realmente nadie olvida nada. Todos recuerdan todo. Entonces, el gran problema es saber qué se hace con los recuerdos, no cómo se evita el olvido. No hay manera de olvidar. Por eso espero que este libro y sus silencios nos ayude y los ayude a desentrañar qué hacemos con los recuerdos que nos persiguen, que a veces nos acosan, qué hacemos con el pasado, pero principalmente qué hacemos con el futuro. Yo no sé si me alcanzo, empezamos un poquito más tarde, pero me gustaría leer dos textos, dos
Ya, perfecto. Se llama Hacémosla con leche, este texto. Se dice, el compañero presidente ha muerto, se escucha en Radio Moscú. Con mi hermana levantamos la vista, ya que estamos leyendo unos mampatos viejos, y miramos a mi mamá que tiene los ojos aguados. Le caen unas lágrimas, unas pocas, sobre un rostro pálido y juvenil, y se siente en la oscura silla frailera del comedor. No lo puedo creer, no lo puede creer. Nosotras tampoco, se soba las manos y suspira. Solo hay incertidumbre, la información es fragmentaria y nadie sabe mucho lo que de verdad está pasando. Dicen que habrá toque de queda y ya se ven algunos militares pululando los estrechos pasajes que separan los bloques de la Villa Robert Kennedy en calle 5 de Abril con las rejas. Más temprano habíamos escuchado el último discurso que dio Allende en Radio Magallanes, con una voz metálica que a ratos me recuerda el disco Alturas de Machu Picchu que hay en la casa, recitado por el mismo Neruda. Llamó Allende a pensar no del ahora, sino del futuro. No lo entendí mucho, pero parecía triste y desolado como mi mamá. Habló del hombre libre, de las grandes alamedas, de que otros vendrán más adelante a terminar lo que se había comenzado. Es una despedida que pone la piel de gallina y que retumba en mi cabeza como un aleteo de palomas heridas. Algo o todo parece raro ese día, inacible, incomprensible. Ese es como un inicio. Y el otro texto que voy a leer se llama La pañoleta de Allende, siempre listo. Es de José Manuel Gutiérrez, es un compañero mío de universidad y él era hijo de un diplomático que fue el embajador de Colombia, de Chile en Colombia el año 73, del 70 al 73. Aquí yace un presidente constitucionalista, un presidente que respetó la Constitución en su integralidad, le contestó Salvador Allende a mi padre, que en ese entonces era embajador de Chile en Colombia, el más joven de la época, cuando le preguntó, con la confianza que le tenía, qué le gustaría que pusieran en su lápida. Esa palabra no las olvidé nunca, menos con los hechos que ocurrieron después. Todo ocurrió en mi casa, en Bogotá, durante la visita oficial a ese país del compañero presidente, como le gustaba que le dijeran. Junto a su comitiva, entre las que se encontraba la Tencha, la Payita y miembros del GAP, fueron 4 días entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre del 71. Yo tenía 12 años. Bueno, ahí él le hace el regalo de la pañoleta porque Allende fue scout, él también era scout. Entonces, después yo voy a leer un texto que da cuenta un poco del proceso. Esto fue el 71, aquí estamos el 73. El 24 de noviembre del 73 nos embarcamos en un vuelo de Air France con rumbo primero a Ecuador, donde estuvimos un par de días y luego a Santiago. En el avión lloré todo el viaje. Dejaba atrás a mis amigos de los 15 años, a mi polola, pero en el fondo dejaba mucho más. Dejaba al Mel de esa época, como me apodaban en mi familia. Un Mel que nunca más volvería. El 27 llegamos al aeropuerto Arturo Merino Benítez con militares por todos lados que nos apuntaban con fusiles y ametralladoras y nos miraban como criminales. Fueron varios los controles que pasamos antes de llegar a Policía Internacional mientras los milicos revisaban un listado y finalmente nos dejaron pasar. No recuerdo que intercambiamos una sola palabra hasta llegar a casa con mi padre. Bueno, estos son algunos de los relatos que tiene este texto, que tiene este libro que tiene 21 cuentos, como les comentaba, que no son cuentos, son cuentos de verdad, o sea, son relatos acuentados, les llamo yo, porque en el fondo son textos reales que están escritos de manera acuentada para que sean fáciles de leer, para que lleguen a la gente, para que lleguen a los niños, especialmente a los adolescentes, porque lo que nosotros buscamos con Jimena es que estos textos sean leídos especialmente por los más chicos, para que ellos nunca olviden y sepan cómo fue este proceso y nunca más, en el fondo, para que no ocurra nunca más lo que nosotros tuvimos que vivir en esa época en lo cual la incertidumbre era lo que prevalecía. Bueno, eso nomás. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere decir algo, aunque sea cortito, pero nosotros nos demoraron. Sí, lamentablemente no tenemos espacio para... Bueno, yo los invito a los que les interese a comprar el libro, lo vamos a estar ahí teniendo en la afuera de este local, si a alguien le interesa leer estos textos. ¿Ya? Eso, muchas gracias.